Como complemento a la clase de neurología y al video que ya se había hecho, vamos a reforzar acá lo que corresponde a las meninges, a los ventrículos encefálicos y a los acueductos que comunican a esos ventrículos encefálicos. Vemos entonces en este corte longitudinal medio de una cabeza cualquiera, en este caso es una bovina, cómo ha quedado la cubierta meningea que protege al sistema nervioso central, recordando que el sistema nervioso central está formado por el encéfalo alojado en la cavidad craneana y la médula espinal que se aloja en el canal vertebral. Saben que el encéfalo termina justo donde inicia la médula espinal, en el agujero magno, que es un accidente óseo visto en el hueso occipital. Estamos observando cómo la duramadre ha formado lo que habíamos conocido como los 3 engrosamientos de la duramadre. Aquí en esta pieza vemos fácilmente a esos 3 engrosamientos de la duramadre con sus respectivas venas llamadas senos venosos. Empezamos con el primer engrosamiento de la duramadre. Ven cómo se ubica justo sobre el plano medio, separando al encéfalo en lado derecho y lado izquierdo. Deben recordar que estos son los cornetes nasales y acá atrás encontraremos a la médula espinal. Así de que estamos viendo en ese corte longitudinal medio justo esto, la hoz del cerebro, separando al cerebro en hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, cada uno de esos hemisferios con sus respectivas circunvoluciones cerebrales. Ese engrosamiento de la duramadre, que se llama hoz del cerebro, posee en su interior una vena que lo recorre y se llama el seno venoso longitudinal dorsal. De tal suerte que el día del examen, como se arman varias filas para evaluar, en una fila dirá nombre del engrosamiento de duramadre o nombre de la estructura, ¿no es cierto? Entonces estará la aguja en este sitio y saben que es la hoz del cerebro. Pero si la pregunta aclara diciendo nombre de la vena señalada, sabemos que esa vena corresponde al seno venoso longitudinal dorsal. Segundo engrosamiento de la duramadre, notan ustedes que es el tentorio o tienda del cerebelo. Aquí lo ven dentro de la cavidad craneana, separando perfectamente al cerebro con sus 2 hemisferios del cerebelo con sus 3 componentes, 2 hemisferios y una vermis cerebelar que los separa. Aquí vemos entonces nuevamente la masa encefálica, cómo va ubicada dentro de esos compartimientos que está formando esa duramadre. Y finalmente encontraremos el tercer engrosamiento de la duramadre, en este caso lo muestro primero acá. Notan ustedes cómo estoy colocando a este encéfalo en decúbito supino o decúbito dorsal, y vemos por debajo de él, en una vista ventrodorsal, un engrosamiento de duramadre que se llama el diafragma de la silla turca. Aquí hice una disección cuidadosa de ese diafragma de la silla turca para que observen justo debajo de ese diafragma de la silla turca varias cositas. Lo primero, la vena que aloja ese diafragma de la silla turca. Notan la apariencia de esa vena, toda ella se ha llamado seno cavernoso, y si levanto con cuidado veo lo que me han preguntado tanto, a la glándula hipófisis. Notan ustedes a esa glándula hipófisis del tamaño y casi que la forma de un garbanzo, ¿no es cierto? Entonces puedes acercar con el zoom. Bueno. Enfoca. Ahí, deja quieto. Vuelve todo a su sitio.
Estoy levantando nuevamente el diafragma de la silla turca. Ven las venas y vean ese relieve blanquecino que corresponde justamente a la glándula hipófisis. Para levantar de esa manera fue necesario recortar una estructura en forma tubular que les he dicho parece un pitillo. Ahí la ven. Y corresponde al infundíbulo. Es un conducto que está comunicando a esa hipófisis con el encéfalo. Y acá, caudalmente al infundíbulo, vemos a ese cuerpo mamilar. Me preguntan la glándula, la vuelven a ver de nuevo ahí, ¿no es cierto? Con la apariencia de un garbanzo, y tamaño, y forma, y hasta color. Bueno, hemos visto en este instante entonces 3 engrosamientos de la dura madre. Aquí vemos el último que acabé de decir. Ven el diafragma de la silla turca y ven ahí a una parte de la glándula hipófisis. Entonces tenemos en conclusión, en este instante, como engrosamientos de dura madre, hoz del cerebro, tentorio o tienda del cerebelo y diafragma de la silla turca. Las venas para cada uno son seno venoso longitudinal dorsal, seno transverso y el seno cavernoso. Ya pasando a la médula espinal, notan que la dura madre pues protege completamente a esa médula espinal hasta donde ella termina en la mitad del sacro. Recordarán entonces que la médula espinal es un cordón de tejido nervioso que se extiende desde el agujero magno hasta la mitad del sacro. En este biomodelo les muestro un corte transversal de médula espinal donde ven cómo la sustancia gris va ubicada distinto a la ubicación que tiene en el encéfalo. Vemos entonces que la sustancia gris en la médula espinal va profundamente y tiene la apariencia de una letra H mayúscula. Esa H tiene puntas. Notamos entonces que aquí vemos 4 puntas importantes, 2 astas dorsales y 2 astas ventrales. En su lectura deben saber que las astas dorsales reciben las dendritas aferentes sensitivas y que las astas ventrales sacan los axones eferentes motores y también las fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas. Así de que es fácil entender cuando hay lesión medular en cualquier paciente, incluido el humano. Si se lesionan las astas dorsales, es evidente que el paciente pierde sensibilidad, ¿no es cierto?, porque reciben esas astas dorsales a las dendritas aferentes sensitivas. Si se lesionan en el paciente las astas ventrales, es evidente que va a tener mayor cantidad de problemas, porque por ellas salen las fibras eferentes motoras, así de que queda paralizado, no puede contraer los músculos esqueléticos. Y aparte de eso, por esas astas ventrales también saldrán fibras simpáticas y parasimpáticas que se dirigen a las vísceras, así de que también va a tener problemas de inervación visceral, ¿no es cierto? Seguramente puede presentar atonía de los conductos viscerales que deben contraerse y normalmente no se van a contraer con esa lesión que se va a presentar a nivel medular. ¿Eso es atonía? Atonía quiere decir falta de contracción, está completamente flácido. Lo que es estómago, intestinos, útero, etcétera, siempre deben tener una función de contracción para impulsar los contenidos que van en su interior. Bueno, ahora hablemos de ventrículos y acueductos. Retiramos acá a nuestro paciente, ya cumplió su deber, y acá vemos entonces en este corte longitudinal medio de otro encéfalo equino cómo se nos manifiestan los ventrículos y los acueductos que los comunican. Entonces, ante todo debemos reconocer a los ventrículos. Vemos entonces que en un encéfalo cualquiera, incluido el humano, existen un par de ventrículos laterales. Aquí vemos el ventrículo lateral izquierdo y aquí estará el ventrículo lateral derecho de un paciente, ¿no es cierto? Noten ustedes que hay una membrana que los separa. Esta membranita que existe aún en este hemisferio cerebral se llama el septo pelúcido.
septo pelúcido. Ustedes pueden ver que en la mayoría de los encéfalos ya ha sido retirado ese septo pelúcido para ver el interior del ventrículo lateral. En este aún persiste ese septo y les pido por favor no quitarlo. Bueno, ese septo pelúcido, noten cómo se extiende desde el cuerpo calloso, que es el techo del ventrículo lateral, hasta el fornix, que es el piso de ese ventrículo. ¿Sí? Quitando al septo pelúcido, ya es evidente la cavidad tan grande que forma al ventrículo lateral. Ahí se empieza a almacenar el líquido cefalorraquídeo o fluido cerebroespinal, que será producido por unas estructuras vasculares modificadas que hemos visto con antelación, que se llaman los plexos coroideos. Plexos coroideos podemos encontrar acá en el ventrículo lateral, podemos encontrar acá en este sitio del mesencéfalo, o podemos encontrar en este otro sitio que corresponde al cuarto ventrículo. Así de que plexos coroideos pueden haber 1, 2 y 3. Todos con la misión de producir líquido cefalorraquídeo o fluido cerebroespinal, que ustedes ya con su lectura sabrán, él hace su recorrido hasta la parte terminal de la médula espinal, pasando siempre por el espacio subaracnoideo. Sabrán también con la lectura que se toman muestras de líquido cefalorraquídeo o fluido cerebroespinal para diagnóstico en enfermedades que producen sintomatología nerviosa y no podemos de otra manera detectarlas. ¿Cómo cuáles? Hay muchas enfermedades que ahorita te podría dar un listado enorme, pero piensa tú, te llega un paciente con síntomas nerviosos, tú le haces toda la inspección médica, todos los exámenes clínicos que se deben hacer y no encuentras un diagnóstico. Así de que tu último recurso será el más obvio, tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo para ver si encuentras células de tipo inflamatorio. Si las hay, estamos hablando de una meningitis. Si encuentras bacterias, entonces ya estamos hablando de una infección. Habrá obviamente no solamente las bacterias, sino también habrá las células de defensa que las atacan. ¿Quién quiere 2 punticos y me dice cuáles son las células de defensa en el sistema nervioso central? Con linfocitos. 5 puntos. 10 puntos. 50 puntos. Piense que no ha leído. Células de microglia. Ay, sí. Yo ahí les escribí, en el sistema nervioso central existe un tejido que se llama neuroglia, y que ese tejido de neuroglia tiene 3 grupos celulares: astroglia, oligodendroglia. Esas dos sostienen y nutren a las neuronas conductoras, mientras que las de microglia se encargan de la defensa de las células nerviosas en el sistema nervioso central. ¿Y cómo se toma esa muestra? En el mismo sitio donde se realiza la anestesia epidural alta, o sea, entre la última vértebra lumbar y primera sacra que yo les mostraba en el primer video. En humanos también se utiliza, y en las chicas es muy común cuando están en el momento del parto pedir esa anestesia para no someterse a tanto dolor, porque dicen que les duele el parto, ¿cierto? Disque. Bueno, entonces acá tenemos ventrículo lateral, tercer ventrículo, que fíjense que tiene la forma de un anillo deprimido, es un surco deprimido en forma de anillo. Ese es el tercer ventrículo. Saben ustedes que está envolviendo al tálamo óptico. Y el cuarto ventrículo, evidentemente, si tengo líquido cefalorraquídeo en este sitio, debe llegar hasta acá y seguir corriendo por toda la médula espinal hasta el final. Así de que es muy fácil. Tenemos ventrículo lateral, salimos de él por esta abertura que ustedes pueden ver. Fíjense que ni siquiera es necesario abrirla, está aquí diseñado una abertura, es un sifón de desagüe en el fornix que permite la salida del líquido cefalorraquídeo desde el ventrículo lateral al tercer ventrículo, y a eso se le llama el acueducto de Monroe. Ahora estoy en el tercer ventrículo y el líquido cefalorraquídeo no se almacena ahí, sigue fluyendo y va a pasar al cuarto ventrículo, que es este espacio entre el cerebelo y la médula oblonga. Pasa por medio de este acueducto mesencefálico de Silvio. Fíjense la apariencia tubular que tiene. Ahí ven lo bonito que se ven algunos encéfalos. Aquí está muy grande, ¿no es cierto? Y llegamos así de esa manera al cuarto ventrículo.
De ahí en adelante el líquido cefalorraquídeo, como les dije hace un instante, avanza por el espacio subaracnoideo hasta llegar a la mitad del sacro, donde termina la médula espinal. Entonces, en cuanto a glándulas, a nivel del sistema nervioso, tenemos que hablar de dos categorías importantes. Una, que es la categoría que yo llamo secretora. Estamos hablando entonces de la glándula hipófisis, ¿no es cierto? Y estamos hablando de otra glándula que se encuentra en este sitio. Aquí, dependiendo de los cortes, pues aparece o no aparece. Siempre quedará acá, aquí no la veo. Tiene el tamaño de un grano de arroz y se llama glándula epífisis, ¿sí? Hipófisis, epífisis. Ellas son secretoras, secretan diferentes tipos de hormonas y factores que trabajan sobre las hormonas del organismo. Bueno, pero hablemos de estructuras que tienen apariencia de glándula, pero no lo son. Son los ganglios linfáticos. Así de que ustedes en las disecciones ya les marqué el ganglio estrellado esta mañana, para que ustedes recuerden que un ganglio nervioso no es una estructura secretora, se llama ganglio, pero no secreta. Un ganglio nervioso está constituido por millones de cuerpos de neuronas por fuera del sistema nervioso central. Y la función de un ganglio nervioso es recibir nervios. Si ustedes ya leyeron, sabrán que se llaman preganglionares, porque están llegando al ganglio, son preganglionares. O también la otra función del ganglio es sacar nervios. Pueden ser de tipo preganglionar, si no se hizo sinapsis en ese sitio, o pueden ser de tipo postganglionar, si sí se hizo sinapsis. ¿Quién quisiera de pronto 4 puntos? Pero entonces el que empiece a contestar lo dejan que acabe de contestar, porque si todos hablan no puedo darle la nota. 4 puntos para el que me diga cuáles son los 4 nervios que se originan en el ganglio estrellado. Y que debieron estudiar hoy, allá en la disección. Bueno, son el nervio transverso del cuello, ¿no es cierto? Las ramas cardíacas y las ramas para el plexo braquial. ¿Cuántas he dicho? 3. ¿Cuáles? Nervio transverso del cuello, ramas cardíacas y ramas para el plexo braquial. ¿Por qué las dije de primeras? Porque ellas son simpáticas postganglionares. Y dejo de últimas una que no hace sinapsis en ese ganglio estrellado y se le llama tronco simpático cervical. Aprovechando esta cabeza, vemos que en toda cabeza, incluida la humana, en el cuello, vamos a encontrar un nervio, no me dirán que ya lo arrancaron, aquí no está ya, no lo veo, un nervio muy grueso que acompaña a la arteria carótida común, que se le llama el tronco vagosimpático, y es una lástima que lo hayan arrancado porque en esta cabeza era donde se había marcado, ¿no es cierto? Fíjense que están dañando las piezas. Entonces, el día del examen, pues yo busco el muñoncito que hayan dejado de tronco vagosimpático y lo marco, porque estoy seguro que en esta cabeza se había marcado, ¿sí? Entonces, el tronco vagosimpático saben que viene por este sitio y termina, ahí les mostré en otra cabeza nueva que disequé ayer, ¿sí? Como él nos muestra 2 ramitas en que se abre. Una tiene un ganglio nervioso que se llama ganglio nervioso cervical craneal y otra es el nervio vago, ¿no es cierto? Para los que estudiaron hoy la cabeza. Entonces, ya con esto doy por terminado el tema de neurología. Ustedes tienen que leer la guía. Les ruego el favor, el que quiera, obviamente tiene el video a disposición para que Miller y Carlos les preste el video. No es para llevárselo, es para tenerlo acá y verlo en uno de estos televisores, ¿no es cierto? Listo. Okay.